Cuando lo hicimos nosotros le decíamos el proceso. Entonces más me acostumbré a decir el proceso de 21 días, pero que bueno, que es un ayuno de 21 días. Con 7 secos, que es lo que más me impactó. Claro, o sea, se divide en 3 partes, que son los primeros 7 días de seco, que no, digamos, no pasa nada por la garganta, ni sólido ni líquido. La segunda semana empiezan a pasar líquidos, que son jugos, o agua, o té, y los jugos son diluidos, 25% de jugo, el resto agua, y la tercera semana 40% de jugo y el resto agua. ¿Era un espacio para eso y vos tenías tu cuarto individual? Sí. ¿O cómo fue eso? Sí, fue un espacio en donde había pequeñas habitaciones, en un bosque, muy lindo, alejado de la ciudad, así es. Esto es cerca de Bariloche, en un lugar que se llama Colonia Suiza, que está a unos 20 kilómetros de Bariloche más o menos, y dentro de ese lugar, un poquito alejado, dentro de un predio así en medio del bosque, al lado del río. Entonces sí, cada uno tenía su habitación, entonces más que nada pasábamos tiempo solos y todos los atardeceres hacíamos un círculo en donde nos juntábamos y cada uno hablaba de cómo se sentía, cómo iba viviendo el día a día con esta experiencia, ¿no? Y era un momento muy especial porque servía como para darnos fuerzas, ¿no? Éramos un grupo, éramos 13 personas y creo que fue muy importante que todos nos juntemos así y que nos pudiéramos contar cómo estábamos, cuáles eran las experiencias, que muchas cosas se repetían, ¿no? Uno se espejaba muchísimo. Están conectados. ¿No? Entonces era un lindo momento que a mí personalmente era el momento en el que sentía que me llenaba de energía y me daba fuerza para seguir, ¿no? Sobre todo la primera semana, que es la parte más pura. Más tipo se suman las energías y se siente eso grupalmente realmente. Solo creo que no sé si lo hubiera hecho. Y la mayor, no sé si se divide también, la mayor parte del día durante los 21, ¿estabas más en el cuarto o te conectabas más con el exterior? ¿No? Personalmente, al ser flaco, perdí mucha fuerza muy rápido. Entonces, enseguida se me chupó mucho el cuerpo y me sentía muy débil. Entonces, a veces podía sacar una sillita de plástico a la puerta y me sentaba un rato para tomar aire de afuera y ver un poco la luz, pero la mayor parte del tiempo me la pasé acostado en mi cama. No podía caminar mucho, o sea, guardaba como toda mi fuerza, la guardaba para ese momento en el atardecer que nos juntábamos, que era como unos, no sé, 15 metros de mi habitación, el salón donde hacíamos el círculo. Entonces era, bueno, me guardo la fuerza para ir ahí, porque realmente hacía 5 pasos y me agitaba, me cansaba y tenía que ¿Y después de los 7 tuviste un poco más de energía con los líquidos? No sé si más. Los últimos días empecé a tener más energía. Porque de hecho hasta, yo creo que 5 días antes más o menos de irme, eso lo tenía anotado y fui escribiendo un diario y anotaba todo lo que iba pasando. 5 días antes más o menos, o 4 días antes, algo así, decía, ¿cómo voy a hacer para salir acá cargando mi mochila? No tengo fuerza para ponerme la mochila y caminar, menos llegar al auto, que estaba como a 50 metros, y manejar hasta Bariloche. Era como, decía, ¿cómo voy a hacer eso? Me sentía muy débil. Y de hecho cuando salí de ahí estaba pesando 37 kilos. Wow. Lo primero que hice fue ir a pesarme a ver. Y tuviste una experiencia que me impactó mucho, eso de casi de muerte. Casi de muerte. Eso, contanos un poco de eso si querés. Bueno, sucedió el 6.º día que estaba sin tomar agua. Era un día en el que ya me sentía muy seco por dentro, ¿no? Ya estaba medio afónico, no tenía saliva, me costaba la noche cuando dormía, me pegaban los labios en las encías y no tenía saliva para despegarlo. Entonces estaba todo el tiempo con los labios así. Esa fue una sensación que me molestó mucho en los últimos 2 días más o menos, esa sequedad en la boca. ¿Ahí pensaste, te interrumpo, en abandonar? Hasta ese momento todavía no. No, estaba bien seguro realmente. Pero bueno, ese 6.º día, a la mañana salí a una ducha que había por ahí cerquita. Y al salir de la ducha me empezó a dar me duché sentado en una silla de plástico, porque no me aguantaba parado. Salí, di unos pasos y me empezó, ya cuando estaba saliendo de la ducha, empecé a sentir un dolor acá en el pecho, donde está el corazón.
empecé a sentir ese dolor, bueno, traté de estar tranquilo, salí, me senté en una hamaca paraguaya que estaba afuera del baño y bueno, me quedé ahí medio doblado, sintiendo ese dolor. Apareció alguien, otro de los chicos que estaba haciendo el retiro, le pedí si me ayudaba a ir hasta mi cama, me dejó ahí en la cama, me dijo si necesitaba algo, le dije no, está bien, me quedo tranquilo. Y bueno, estuve un rato ahí y ese dolor no se iba y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y empezó a expandirse. Entonces empecé a sentir todo el lado izquierdo, empezó a endurecerse y a ponerse duro. Del brazo, la pierna, todo empezó como a contraerse así. Y al mismo tiempo empezó a latir muy fuerte el corazón y después se me empezó a cortar la respiración. Todo eso fue de a poco, ¿no? Como nunca tuve reloj, nunca supe bien los tiempos y en esos estados uno pierde un poco la noción del tiempo, ¿no? Pero no fue de golpe, fue como que tuvo ahí su subida hasta el momento en el que ya empecé a sentir que me moría. Empezó a crecer, 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 el corazón que iba muy rápido latiendo, y la respiración que yo sentía que el pecho se me cerraba acá, así, entonces hacía... Y no podía pasar el aire. Y fue una lucha, ese momento realmente, como yo me empecé a desesperar, me asusté mucho. ¿Pensaste que te morías? Sí, por eso me asusté un montón. Empecé a llorar, lloraba de dolor, de desesperación, fue todo junto, pero también lloraba sin lágrimas, era una cosa, me sentía súper tosco, tenía una sequedad y una cosa así dura que era fuerte todo, fue una situación realmente muy dura, la recuerdo como algo muy seco. Y en un momento me quedé sin fuerzas, me di por vencido y dije, bueno, si hasta acá llegué, ya está. ¿Te rendiste? No puedo más, claro. De alguna forma. Me rendí porque estaba luchando y me sentí vencido. Y solté. Dije, hasta acá llegué. ¿Y ahí qué pasó? Y en ese momento algo pasó ahí adentro que me hizo... El simple hecho de dejar de luchar cambió algo. Entonces fue como... Estaba en eso de la respiración, ¿no? Que me estaba sintiendo que me ahogaba. Entonces, simplemente como la sensación era que el pecho se cerraba, me concentré en hacer que el pecho no haga así, que se cierra, ¿no? Entonces, si yo intentaba respirar, se cerraba. Entonces empecé a intentar respirar muy despacito, que pase un hilito de aire, porque era como que yo empecé a sentir que cuando el aire raspaba las paredes, o sea, cuando se sentía que pasaba el aire, el pecho se contraía. Entonces empecé a tratar de que eso no suceda, y de a poquito empecé a sentir que pasaban hilitos de aire, así muy suavecito. Al mismo tiempo empecé con la mano derecha a tratar de aflojarme un poco acá, porque había quedado todo así, enroscado, todo duro. Entonces empecé a aflojarme un poco y bueno, fue ahí un tiempo de ir sintiendo el cuerpo, ¿no? Y eso fue el gran aprendizaje, ¿no? Me di cuenta que luchar no sirve, ¿no? Que estaba luchando contra mí mismo. Es como si te hubieras rendido y te hubiera venido información de alguna forma de cómo resolver el hecho, ¿no? Teniendo calma. Claro, sí, fue escuchar el cuerpo, sentir el cuerpo. Mira. Y ahí estaba la información capaz de qué hacer, ¿no? Pero sí, o sea, realmente es uno de los momentos más cercanos a la muerte que tuve y uno de los momentos de más miedo que sentí en mi vida, y pasé de ese tremendo dolor y miedo y desesperación a un momento de calma y de escuchar al cuerpo, que fue lo que siento que me salvó. Y sentís que hay algo que cambió en ese momento para siempre, digamos, ¿no? Y un poco el entender el miedo, ¿no? Y las desesperaciones, los miedos, esas cosas que no llevan a nada, y sobre todo a escuchar y sentir el cuerpo y el presente, ¿no? Como cuando uno está atento a lo que está pasando y no entran los miedos, y que los miedos vienen desde un montón de registros que uno tiene anteriores, ¿no? Entonces si uno puede sacar todo eso y estar en el momento, uno actúa de otra forma.